Bien, el sistema circulatorio vamos a dividirlo en todo lo que circula en nuestro cuerpo, que es el cardiovascular y el linfático. El cardiovascular se encarga de transportar y bombear la sangre, mientras que el linfático de transportar la linfa. El sistema cardiovascular está compuesto por el corazón y los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos como las arterias, los capilares y las venas. Y así es como vamos a ir estudiando. Ahora vamos a ver, las arterias son un tipo de vaso sanguíneo que transporta sangre desde el corazón a los capilares sanguíneos. Un capilar sanguíneo es un tipo de vaso donde va a ocurrir el intercambio gaseoso entre la sangre y los tejidos, y por su parte la vena transporta sangre de los capilares hacia el corazón. Y de hecho la vena es considerada como un reservorio. El corazón vamos a dividirlo para su estudio en endocardio, que es el más cercano, digamos, a donde se encuentra la sangre. Está compuesto por un endotelio y un tejido conjuntivo laxo. El miocardio, que en su mayoría es músculo estriado cardíaco, y de hecho es la parte más grande del corazón. Y el epicardio, que está conformada por un mesotelio, tejido conjuntivo laxo, y el tejido adiposo unilocular. De hecho, el tejido adiposo es la clave para que nosotros podamos identificar el epicardio. Bueno, pues el endocardio decíamos que está formado por un endotelio, un tejido conjuntivo que está formado por fibroblastos y colágena. Y en la pared ventricular vamos a encontrar la capa subendocárdica que contiene a las fibras de Purkinje. Esto es, digamos, lo más importante del endocardio. El miocardio está formado por músculo estriocardíaco que funciona como un sinsitio. Eh, en los atrios existen células mioendocrinas que se encargan de producir el péptido natriurético auricular, y este se va a encargar de disminuir la presión arterial porque aumenta la natriuresis. Por eso es muy importante que nos acordemos de este péptido natriurético auricular. Y este también puede ser muy preguntable en la histología del corazón. El epicardio está conformada por un mesotelio, que es tejido conjuntivo laxo, más un epitelio plano simple. Y aquí decíamos que la clave es la presencia del tejido adiposo. El corazón tiene dos tipos de patrones, ¿no? Tiene sus células musculares, que son de contracción, y también tiene células de conducción. De hecho, los dos son considerados cardiomiocitos, pero de contracción, y estas de conducción. Porque bueno, estos sí tienen filamentos contráctiles, pero solamente en la periferia. Ahora aquí estamos observando el epitelio plano simple, y aquí adyacente a él vamos a observar el tejido conjuntivo laxo subendotelial. ¿Okay? En esta parte vamos a observar que hay presencia, ya vieron aquí, es la presencia de adipocitos uniloculares. Por lo tanto, estamos hablando de ¿qué? De epicardio. Y en cambio aquí estamos hablando de endocardio. Esto se las puse para que veamos la diferencia. Algo también muy importante es que en el epicardio vamos a encontrar la presencia de vasos sanguíneos muy grandes. Son los que
se encargan de la irrigación como tal del propio corazón. Consideraciones importantes sobre el corazón es el esqueleto fibroso. El esqueleto fibroso está conformado por un tejido conjuntivo denso y regular. Es muy importante porque este se va a encargar de aislar eléctricamente los atrios de los ventrículos. Y las válvulas cardíacas, que son pliegues de endocardio más un tejido conjuntivo en su interior. Esto también pueden preguntarlo, de qué está conformado el interior de las válvulas cardíacas, de tejido conjuntivo, ¿ok? Y son muy importantes porque estas estructuras impiden el flujo retrógrado de la sangre. Y para recordar el sistema intrínseco del corazón, que nos ayuda a que este corazón se contraiga, vamos a recordar el nodo sinusal, también llamado de Keith-Flack, es digamos que el que inicia este estímulo nervioso para permitir la contracción. Posteriormente tenemos los haces internodales, que tenemos tres, anterior, medio y posterior, que también tienen nombres, pero ahorita no nos vamos a confundir con eso. El nodo atrioventricular, que también es llamado de Ashoftawara, que conduce hacia el haz atrioventricular o haz de His, para después pasar a las ramas del haz atrioventricular y las fibras de Purkinje. Estas ramas, que son ramas izquierda y derecha, y las fibras de Purkinje, finalmente. ¿Y cómo vamos a observar a todo este sistema eléctrico para poder identificarlo en una imagen histológica? Pues miren, esto es lo que les decía. Estos son los cardiomiocitos de conducción. Estos serían los de contracción. Siempre que nosotros veamos una célula grandota, gordita, y que alrededor tiene como más acidofilia, vamos a poder determinar que estas son unas células de conducción, porque bueno, aquí estamos viendo el patrón ondulatorio, o que dicen también los libros que esas células de contracción son células apantalonadas. Si yo veo célula apantalonada con núcleo central y veo adyacente a ellas una célula grande y gordita, ese es el sistema de conducción. Y de hecho esta es la imagen típica de las fibras de Purkinje. ¿Sale? Acuérdense que las fibras de Purkinje van a estar debajo del endocardio. ¿Ok? Estas fibras de Purkinje siempre van a estar debajo del endocardio. Este es el endocardio y inmediatamente después vamos a encontrar las fibras de Purkinje. ¿Sale? Bien, bueno, pues creo que no hay tanta complejidad con las capas del corazón. El mismo principio del corazón lo siguen los vasos sanguíneos. La túnica íntima está formada por un endotelio y por un tejido conjuntivo laxo. Y está separada por la lámina elástica interna, está separada de la túnica media. Entonces acuérdense, túnica íntima, que es un endotelio, posterior a este vamos a tener la membrana elástica interna, túnica media, que está formada por músculo liso, membrana elástica externa, y la adventicia, que tiene tejido conjuntivo laxo, separado de la túnica media por la lámina elástica interna. Acuérdense muy bien. Íntima, membrana elástica interna, media, membrana elástica externa y adventicia. Ok, entonces la íntima está formada por un epitelio plano simple y un tejido conjuntivo laxo. La media son capas concéntricas de músculo liso
y también va a contener láminas fenestradas de elastina. Este es diferente cada uno de los tipos de vasos sanguíneos, pero lo vamos a ver más adelante. Mientras que la adventicia tiene tejido conjuntivo denso y regular, a veces laxo, y lo importante de este es que la vasa vasorum y la vasa nervorum va a estar presente en los vasos que son muy grandes, de calibre grande. Las arterias son los vasos sanguíneos que transportan sangre del corazón hacia los capilares. Lo más importante que tenemos que tener en cuenta sobre las arterias es que su túnica media está súper desarrollada. Y las arterias siempre van a tener la luz bien redondita, acuérdense muy bien. Por eso podemos diferenciar entre arteria y vena. Y vamos a tener tres tipos de arterias. Las arterias grandes, que también son llamadas elásticas o de conducción. Las medianas, también llamadas musculares o de distribución. Y las pequeñas, que son arteriolas o también de resistencia. Vamos a comenzar por las arterias elásticas. Estas elásticas tienen una cantidad muy grande de láminas fenestradas en su túnica media. Acuérdense que aquí la diferencia va a ser la túnica media. Y sus células endoteliales tienen a los cuerpos de Weber-Palade. Estos cuerpos contienen al factor de von Willebrand y también a selectina P. Las láminas fenestradas de elastina y colágena van a ser sintetizadas por los leiomiocitos, ¿ok? Y en este tipo de arterias elásticas, obviamente porque hay mucha cantidad de membranas elásticas, no vamos a poder identificar en dónde está la membrana elástica interna ni la externa. ¿Se acuerdan que eran las que separaban a la túnica íntima de la media y a la media de la adventicia? Y como ejemplos tenemos a la aorta y sus principales ramas, ¿ok? Todo lo que sea grandote van a ser arterias elásticas. Y aquí es una representación histológica. Aquí tenemos una fotomicrografía de campo claro, teñida con rayos gallego, de una arteria elástica. Y aquí es tan evidente que no podemos distinguir la membrana elástica interna de la externa, porque está lleno toda la túnica media de estas fibras de elastina. ¿Ok? Y aquí observamos el vaso del vaso, lo que me indica que es una arteria grandota y es necesario que tenga también una nutrición para sí mismo. Es muy importante que sepan que una arteria elástica es muy raro que les presenten una imagen de la arteria elástica completa. Por lo regular les van a presentar una parte de la pared de esta arteria y por eso podemos también identificarla. Las arterias musculares también las vamos a conocer como arterias de distribución. Y aquí la diferencia es que en la túnica media vamos a encontrar mucho músculo liso comparado con la cantidad de láminas de elastina, ¿no? Por eso aquí sí vamos a poder identificar las láminas elásticas interna y externa. Al igual que las arterias de conducción, vamos a encontrar a los cuerpos de Weber-Palade que contienen el factor de von Willebrand. Y los ejemplos de estas arterias son las ramas directas de la aorta que tienen nombre, como por ejemplo la braquial, la pedial, ¿no? La cefálica. Todos los que tengan nombre propio van a ser arterias musculares. Aquí observamos una fotomicrografía de campo claro
con tricrómico de Gallego. Acuérdense que Gallego nos va a permitir ver el músculo de color verde. La luz, yo les decía, está súper delimitada, ¿sale? Y aquí lo que vamos a poder identificar son las membranas elásticas. Aquí veo la membrana elástica interna muy claramente y la membrana elástica externa también, ¿sale? Esto es una impregnación argéntica. Igual, observo aquí la cantidad muy grande de la túnica media y sus membranas elástica interna y externa muy bien delimitadas. Así es como las vamos a poder identificar. Ahora, las arteriolas. Las arteriolas van a ser encargadas de modificar la resistencia. Por lo tanto, estas modulan la presión arterial, ¿ok? O la tensión arterial. Y se caracterizan porque su túnica media tiene de 1 a 2 capas de fibras musculares. Y les decía, por eso estos son encargados de la vasoconstricción y la vasodilatación. Bueno, y aquí vemos las capas, que son aquí vemos unas 3 capas de células musculares lisas en su túnica media. Aquí vemos el endotelio y precisamente por esa túnica media es que estas arteriolas son capaces de modular esa presión. Aquí les dejo un cuadrito para que ustedes también en casa puedan identificar y comparar a los tipos de arterias. Las elásticas tienen de 40 a 70 capas musculares, las musculares tienen de 3 a 39 y las arteriolas de 1 a 2. ¿Ok? Esto digamos que es lo importante de este cuadro y digamos que también es lo diferente que les he dicho en toda esta exposición de arterias. Y bueno, la presencia de las láminas fenestradas. Si ustedes se acuerdan muy bien de la imagen, ya sería como más fácil que puedan acordarse, ¿no? Los ejemplos, les decía que las elásticas, la aorta y sus ramas principales. Las musculares, todas las que tengan nombre propio y no sean arterias elásticas. Y la arteriola, pues en realidad no hay nombres clásicos, solamente pues le llamamos así, ¿no? Arteriolas, y se encargan, acuérdense muy bien, de modificar la resistencia vascular, las arteriolas. Y finalmente los capilares. Los capilares son vasos en donde vamos a obtener el intercambio gaseoso de la sangre a los tejidos y está formada por una capa endotelial, una membrana basal y pericitos. Y vamos a tener 3 tipos, los continuos, los fenestrados y los sinusoides. Los continuos tienen un endotelio que es continuo y sus células endoteliales están unidas por uniones ocluyentes, ¿ok? Este tipo de capilares continuos son los más abundantes de todo el cuerpo y los vamos a encontrar en el músculo, en la piel, en el tejido nervioso, en el hueso, en el tejido adiposo. O sea, realmente son los más abundantes. Los fenestrados tienen un endotelio con poros. A estos poros se les van a denominar fenestras. Pero estas fenestras están compuestas sí, están compuestas con un diafragma. ¿Ok? Permite el paso y luego se cierra el diafragma. Su membrana basal es continua. Y digamos que la única excepción sobre el diafragma son los capilares glomerulares. Los capilares glomerulares son los únicos que carecen de diafragma. ¿Ok? Y los vamos a encontrar en las glándulas endocrinas, en las membranas sinoviales, en plexos coroides, intestino delgado, glomérulos renales, acuérdense con esa única aclaración, que no tienen diafragma,
y en los procesos ciliares. Los sinusoides se caracterizan por tener fenestras agrupadas y tienen una gran luz. Aquí la membrana basal es discontinua, ¿ok? Presenta unos poros grandototes. Y precisamente también contiene pocos podocitos para poder permitir el paso de células. Y esto es muy fácil, acuérdense, en todos los lugares donde tenga que permitir el paso de células van a estar presentes, como los sinusoides de la médula ósea para permitir la diapedesis de las células, en el hígado también, en el vaso y en la corteza suprarrenal. Bueno, y aquí vemos una tablita de los capilares continuos, los fenestrados, y faltarían los sinusoides, pero realmente son los más fáciles, ¿no? Los continuos no tienen fenestras, los fenestrados obviamente sí, igual los sinusoides tienen fenestras, pero la membrana basal en estos dos va a ser continua, mientras que en los sinusoides la membrana basal es discontinua. Y bueno, aquí vemos la imagen para que se nos quede más claro. Los capilares continuos van a estar compuestos por las uniones ocluyentes con la membrana basal continua, mientras que los fenestrados sí tienen algunos poritos, pero la membrana basal es continua, y acuérdense del diafragma, con la excepción del glomérulo, y los sinusoides que tienen una membrana basal discontinua y tienen unos orificios muy grandes para permitir el paso de células. Y los capilares, que bueno, aquí vemos una fotomicrografía de campo claro con H&E y observamos aquí un corte longitudinal de un capilar sanguíneo. ¿Cómo sé que es un capilar sanguíneo? Porque sus paredes están formadas únicamente por un endotelio, ¿ok? Y por eso sé que es un capilar. De hecho, esta imagen sí es como muy preguntable en los exámenes departamentales. Ahora vamos a ver las venas. Las venas decíamos que están encargadas de llevar la sangre de los capilares hacia el corazón y su túnica adventicia va a ser la más prominente, ¿ok? La diferencia de las venas con las arterias es que las venas tienen una luz colapsada, o sea, no está redondita como lo veíamos en los cortes de arterias, y las venas pues se clasifican en pequeñas, medianas y grandes. Aquí vemos cómo siempre vamos a observar a las venas con la luz colapsada. ¿Ya vieron? Las dos están colapsadas. Aquí es muy fácil identificar la túnica media. ¿Ya vieron? Con este gallego, que acuérdense, gallego tiene verde el músculo. Pero tenemos una adventicia súper prominente. ¿Ya vieron? Está muy grandota a comparación de la media. Por eso podemos identificar a una vena de una manera muy sencilla. Bueno, ahora también es importante que conozcamos que los vasos sanguíneos tienen unas anastomosis arteriovenosas. Estas anastomosis son uniones entre arteriolas y vénulas, pero que no pasan por capilares, ¿ok? Un subtipo de estos son los glomos cutáneos. Esto también lo pueden preguntar. Un ejemplo de anastomosis arteriovenosa son los glomos cutáneos que están presentes en los pulpejos de los dedos. Y un glomo está inervado por el sistema nervioso autónomo. ¿Ok? Estas anastomosis arteriovenosas van a regular el flujo sanguíneo de una región determinada, en este caso de los glomos cutáneos en los pulpejos de los dedos.
Y el sistema porta es la unión que existe entre dos plexos capilares por una arteria o vena sin pasar previamente por el corazón. Y vamos a tener sistema porta venosos y sistema porta arteriales. En el venoso vamos a tener como ejemplo el sistema porta hipotálamo hipoficiario. Acuérdense, este es por venas. Y el hepático, el sistema porta hepático. Mientras que el arterial, como ejemplo, tendríamos el de la corteza renal. Los vasos linfáticos tienen una pared delgadita y una luz muy grande. ¿Ok? Los capilares linfáticos no tienen membrana basal y por lo tanto tampoco podocitos. Los vasos linfáticos tienen una pared delgadita formada por endotelio y tejido conjuntivo y presentan muchas válvulas, al igual que se me olvidó decirles en las venas tienen válvulas, lo que permite que la sangre pueda regresar hacia el corazón. Y estas válvulas van a surgir de la túnica íntima. Ok, entonces aquí el capilar sanguíneo tiene una pared delgada, la membrana basal es continua en la mayoría de estos, la luz es pequeñita y nos va a permitir el intercambio gaseoso. El capilar linfático va a tener una membrana basal ausente en la mayoría de las ocasiones y la luz va a ser muy grandota. Acuérdense muy bien que la función de los capilares linfáticos es reabsorber el exceso de líquido intersticial. El vaso sanguíneo va a tener una pared muy gruesa, una membrana basal continua y una luz con respecto al grosor de la pared pequeña. Y nos van a servir para conducir la sangre hacia y desde los capilares. Algunas estructuras sensoriales de las arterias son el seno carotídeo, que funciona como un vasoreceptor, el cuerpo carotídeo, que contiene las células glómicas, y estas pues se van a encargar de sensar las concentraciones de gases en sangre y funciona como un quimiorreceptor. Y por su parte el cuerpo aórtico contiene células similares a las del cuerpo carotídeo y funciona como un quimiorreceptor. Y ya finalmente espero que hayan comprendido bien el tema. De todos modos saben que pueden consultarnos para cualquier duda que tengan.